Unos días, la senadora del Partido Nacional, Gloria Rodríguez, presentó un proyecto de ley que busca crear una legislación específica sobre discriminación. En ese sentido, nuestro país tiene un vacío legal en ese tema, ya lo vamos a ver. Este proyecto, entre otras cosas, propone sanciones que van entre los 3 y los 18 meses de prisión. De este y otros temas estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos a Así Comienza el Lado B. La nueva figura que se pretende, que está impulsando la senadora Gloria Rodríguez, es un delito. Se incluye en el artículo 149, luego del cuarter, y implica llenar un vacío que había en la legislación penal actual, donde, como bien lo manifestó la senadora, se condenaban la incitación al odio o la comisión de actos de odio, pero no explícitamente la discriminación propia, pura, dura. Se prevé la creación de un nuevo artículo, como decía, donde por un lado sanciona las conductas directas, ya sea la tentativa o la conducta consumada de impedir el acceso a determinados espacios, obstruir o obstaculizar mejoras o ascensos y demás en el ámbito laboral, y espectáculos públicos, transporte, bueno, todo lo que se desenvuelve en la vida de una persona. Y la segunda parte de este delito refiere a esa discriminación en las redes sociales. Y otros temas importantes estaremos hablando esta noche en vivo, aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, con la senadora del Partido Nacional, Gloria Rodríguez. Senadora, gracias por acompañarnos. Bienvenida a Lado B. ¿Cómo está? Muchas gracias. La verdad que es un gusto estar en Lado B. Encantada. Es un gusto recibirla y poder conversar de estos temas importantes. Pensaba que hay legislación que, bueno, tiene y contempla delitos de odio, no de discriminación. En ese sentido, este proyecto busca precisamente atacar ese tema. Sí, justamente porque lo que se condena es el odio. Incitación al odio es cuando yo incito al otro, ¿verdad? Promuevo al otro. Y después tenemos el 149 ter, que es cuando yo realmente soy el que ataco al otro de forma directa. Y la discriminación no está contemplada en nuestra legislación y el Estado uruguayo ha sido observado, ¿verdad?, por organismos internacionales y por convenciones las cuales nosotros firmamos, ¿verdad?, esos acuerdos, y se está incumpliendo. Esto viene a llenar un vacío legal y muy reclamado. En la Comisión Honoraria de la Lucha contra el Racismo y la Xenofobia, que funciona en el Ministerio de Educación y Cultura, donde participan el Ministerio de Desarrollo Social, participa Cancillería y obviamente el Ministerio de Educación y Cultura, y la sociedad civil. Son reclamos que ellos vienen haciendo desde muchísimos años. Allí está el Comité Central Israelita, están las organizaciones de afrodescendientes y está el Poder Ejecutivo. Y frente a esa demanda comenzamos a trabajar esos temas y después el ministro Luis Charles, que es realmente la persona de consulta y quien quien trabajó muchísimo en este proyecto, que debemos de reconocerlo, ¿verdad? Es un hombre que ha estudiado muchos de estos temas y bueno, nosotros decidimos impulsarlo, ¿verdad? ¿Y por qué? Y porque necesitamos abordar estos temas sin dramatismos, sin buscar culpables, pero con mucha franqueza, hablarlo claramente. Yo siempre digo que la discriminación es muy difícil de probar, muy fácil de negarla. Es un tema, es algo cultural. Está bueno hacer un ejercicio en alguna reunión y preguntar, bueno, de nosotros los que nos encontramos acá en este recinto, ¿quiénes discriminamos? Yo no discrimino, yo no.
Entonces es unánime, no discrimino, yo no discrimino. Y sabemos que discriminamos, todos discriminamos, yo discrimino, todos discriminamos. Discriminamos al que consideramos nosotros, entre comillas, nosotros lo consideramos diferente. Y lo hemos normalizado. Nosotros discriminamos a una persona por origen. Generalmente decimos, discriminamos mucho, ahora tenemos mucha migración, ¿verdad? Y lo discriminamos, tenemos que decir, lo discriminamos. Discriminamos mucho, por eso está el Comité Central Israelita, discriminamos mucho a esa comunidad. Discriminamos a su vez mucho a los afrodescendientes por su color de piel. Discriminamos a las personas por su orientación, ¿verdad?, sexual. Discriminamos a las personas por el lugar donde viven. Nosotros discriminamos y discriminamos. Ahora, tenemos que aceptar que discriminamos y comenzar a trabajar estos temas. Entonces, hay una necesidad de legislar, porque solo el que es discriminado sabe lo que siente, porque muchas veces se hace público un acto no de discriminación, se dice de odio, delitos de odio, porque este proyecto es de delito de discriminación. Tema de odio, cuando matan a una persona, ya hemos tenido casos, ¿verdad? O con lesiones graves, pero de lo contrario, este tema no se habla. ¿Y a qué va este proyecto de ley? Este proyecto de ley no se pueden amparar en el derecho de admisión. Y porque si hay un cartel y dicen, no se permite la entrada de personas afrodescendientes, ahí es una discriminación. Y usted me va a decir, no, eso no, en Uruguay no. Y yo pongo ejemplos, pero ejemplos que lo he vivido yo. En mi departamento, el Melo, no hace muchos años, porque no se permitían a las personas afrodescendientes, a las personas negras, entrar a determinados centros sociales. Entonces, habían 2 o 3 centros en los cuales no se permiten personas de color. Yo me pregunto de qué color. No se permite personas de color. Pero eso ya era algo normalizado. Sabemos que ahí no podemos entrar. Se generaron otros centros, otros clubes, que incluso ahora cumple 100 años el Centro Uruguay, que allí era el lugar, tenían que bailar los negros, decían el Club de los Negros. Perfectamente sabemos que teníamos que ir a bailar allí. Ahora, en esos centros, donde estaba ese cartel de derecho de admisión, no se permite personas de color, no eran sancionados, no estaban cometiendo ningún delito. Ahora, vamos a pensar en esa chica, en ese chico, en ese joven estudiante, que sus amigos van a determinados lugares, van a ese centro a bailar, festejan sus 15 años, tienen fiestas allí, pero ese chico o esa chica no puede entrar porque es negra. Ni él ni no pueden entrar porque ¿qué le produce? Esto produce muchos problemas. La autoestima, problemas de salud y también le produce esto de que de un desarrollo personal, le limita un crecimiento personal esa discriminación. Y tenemos que hablarlas, y tenemos que decirlas. Y vuelvo a reiterar, sin dramatismos, sin acusaciones, reconociendo que esto se vivió en nuestro país hace muy pocos años, y hoy se viven en determinadas situaciones. Yo vengo de una reunión y hay una persona, una chica trans, y pidió la palabra porque el tema nada que ver con... Y dice, yo le quiero agradecer, me dijo, porque puso un tema sobre que nadie se atreve a hablar.
que nadie se atreve a decirlo, porque tienen temor a la resistencia, porque son temas que se resisten y que muchas veces hay costos cuando tocamos estos temas. Hay costos. Senadora, acá en Uruguay tenemos la ley 19.122 que busca reparar precisamente algunos efectos que generan la discriminación. Esa ley no se cumple prácticamente. La ley, ahí está, es una ley de acciones afirmativas, la ley 19.122, que en el gobierno pasado no se cumplió. En este gobierno no se está cumpliendo. Nosotros nos reunimos con el secretario de Presidencia, con Álvaro Delgado, justamente porque realizamos un pedido de informes a Servicio Civil. Los datos, los números, lo dicen todo. No se está cumpliendo, no se cumplió y no se está cumpliendo. Y si algo nosotros fuimos muy críticos como oposición en el gobierno pasado, yo en el periodo pasado fui diputada, sobre el incumplimiento de estos temas. Pero si yo fui crítica como oposición, yo soy más crítica en mi gobierno. En mi gobierno porque hay un compromiso desde mi gobierno con estos temas y el presidente se comprometió y nos brindó las herramientas para poder avanzar en estos temas. Entonces tenemos que estar realizando un seguimiento para realmente revertir esta situación y cumplir. No se cumple. Y esa ley en varios artículos, uno de los artículos que no se está cumpliendo es el 8% en los llamados a la función pública para los afrodescendientes. Eso no se cumple, eso no se está, nunca se cumplió. Se tiene que cumplir, porque si no, no tiene sentido. Las leyes, siempre digo, un proyecto de ley lo votamos, nos aplaudimos y decimos, bueno, esto le va a cambiar la vida a este colectivo, a esta familia, a este sector. Y después es letra muerta. Entonces no, si tenemos una ley, las leyes están para cumplirlas. Y nosotros los legisladores estamos justamente para realizar un seguimiento. Es nuestra obligación. Nosotros no podemos mirar para el costado. No podemos. Tenemos que hablarlo, ver en qué se está fallando, por qué no se cumple. Vamos a analizar el por qué no se está cumpliendo. Hay dos elementos importantes también cuando hablamos de discriminación. Uno tiene que ver con las denuncias, ¿no? Porque seguramente mucha gente que está mirando dice, ¿y para qué voy a denunciar si después no se llega a ninguna conclusión? El otro elemento que quizás puede estar conectado tiene que ver con las redes sociales. Desde allí se puede decir cualquier cosa, ¿no? ¿Qué pasa en ese sentido? Ahí está. No se cumple la ley 19.122, no se realizan las denuncias, tenemos que capacitar más al personal, tanto de la policía como de la justicia, se tienen que capacitar más para trabajar con ese componente étnico-racial. Es una necesidad, hay que hacerlo. Y referente a las redes, sí. Nosotros hemos trasladado parte de nuestra vida a las redes sociales. Y a su vez también se trasladaron los delitos. Es así. Entonces, desde eso que creemos que es el anonimato, que no es así, nadie está escudado atrás de las redes sociales, consideramos que tenemos la libertad de decir lo que se nos viene en gana. Y no es así. Y no es así. Entonces, también en este proyecto de ley, justamente, aquella persona que realmente realice a través de las redes sociales discrimina, obviamente se va a proceder y se le va a exigir de que baje esa publicación. Bueno, esto todo, eso ya pasa a la justicia, pero a su vez, porque muchas veces Gloria Rodríguez discrimina a través de las redes. Se me intima, usted tiene que bajar esa publicación, obviamente, y las sanciones que corresponden a ese delito. Bajamos esa publicación, pero esa publicación se hizo viral, continúa circulando. Entonces se va justamente a los dueños
o administradores de las redes, que no siempre los dueños son los administradores. Se va allí y ahí es el juzgado que le ordena retirar, porque muchas veces continúa circulando y el daño, hay casos, digo, de chicas que se han suicidado a raíz de que aparecen imágenes, determinados contenidos, y bueno, eso ataca de tal forma que lleva a la depresión y bueno, y ha llevado al suicidio. Sí, el caso de la viralización es un problema, pero también otro problema puede pasar de que muchas veces las personas que llevan adelante esos ataques no están en el país, están en el exterior. Sí, muchas veces no están en el país, están en el exterior. Bueno, hay que buscar la forma, pero eso ya es una parte que se encarga la justicia y delitos informáticos, ¿verdad? Digo, se está trabajando en esos temas, sabemos que esto tiene un avance notorio. Y después están las redes, también las redes oscuras, ¿verdad? Que es muy difícil identificar también. No es fácil, pero sí es una señal, es un trabajo que hay que realizarlo. No podemos escudarnos en las redes y yo hago lo que se me viene en gana. Y acá no es quitar la libertad, dice, bueno, está la libertad de expresión, no. La libertad de expresión a mí no me da el derecho de discriminar a nadie. No me da ese derecho. Entonces no podemos mezclar las cosas. Nosotros entendemos que hay cambios, hay legislaciones que molestan, pero es un tema de justicia. Supongo, senadora, que este proyecto irá a la Comisión de Población y Desarrollo y allí seguramente tendrá distinto intercambio, hasta puede llegar a tener alguna modificación también. Por supuesto que, ¿qué es lo que sucede con estos proyectos? Estos proyectos cuando llegan a comisión se convocan a diferentes organizaciones y organismos del Estado para que opinen, den su parecer sobre eso, y si consideran que hay que modificar, por supuesto, porque yo soy una convencida que tenemos que legislar con y no para. Hablando de proyectos, me quedo con lo que mencionaba usted recién al comienzo, ¿no? Proyectos que buscan debate, intercambio, ¿no? Que buscan, bueno, tratar de aportar sobre distintos temas. Usted en marzo de 2021 presentó un proyecto de ley de paridad que comenzó su discusión este martes en la comisión. ¿Qué expectativa tiene con ese proyecto? El proyecto no comenzó este martes. El proyecto ya se viene discutiendo, recibimos ya organizaciones civiles y que opinaron sobre el mismo. Este martes se comentó, salió a la prensa por determinados intercambios que surgieron allí. Usted le dice el intercambio con Domenech, claro, por ejemplo. Claro, pero esto ya se venía discutiendo. Sí, que nosotros convocamos, este martes convocamos a mujeres para que nos brinde su opinión sobre el proyecto, porque son especialistas en estos temas, son autoridad en estos temas. Concurrió su directora, Mónica Botero, con su staff de la dirección, y la escuchamos atentamente sobre el proyecto, desde su punto de vista. Vamos a recibir a otras organizaciones de acuerdo o en su desacuerdo. Tenemos que escuchar todas las voces. Nosotros tenemos muchísimas expectativas con este proyecto de ley de paridad. En un país como el nuestro, que se destaca por su democracia, su defensa por los derechos humanos, con partidos políticos muy sólidos, no puede ser que prácticamente el 53% de la población no está representada. Se realizó una encuesta y ahora, no sé si en septiembre o en octubre, va a salir otra encuesta más actualizada. Pero ya la anterior, un 70% de la población manifestó estar de acuerdo con la paridad. Es decir, que la sociedad está preparada para estos cambios. Ahora es el sistema el que tiene que responder. ¿El por qué no? Y este no es un proyecto para las mujeres, porque hay que aclarar, no es el proyecto de la ley de paridad para las mujeres, de ninguna manera. Es un proyecto que se va a aplicar de igual forma en el caso de los varones. Nosotros, por ejemplo, tenemos en el Poder Judicial, que son más mujeres que hombres. Entonces se va a aplicar de la misma forma. Hay una resistencia a ese proyecto de las mujeres.
Generalmente, bueno, todos los avances que hemos tenido nosotras las mujeres, siempre bajo el paraguas de la ley. Todos los avances bajo paraguas de la ley, porque nosotras no nos podemos olvidar que no teníamos el derecho a la educación. No leíamos ni escribíamos. Nosotras no heredábamos algo y necesitábamos de un tutor. El papá, el hermano, el esposo o un padrino. Comprar, no podíamos comprar. Nosotras, a hoy por hoy, hablamos de política, elegimos y somos electas, pero no hace tantos años que nosotras las mujeres no podíamos votar. Y nos dicen, bueno, está, lo que pasa es que en la Constitución somos todos iguales ante la ley. Yo les digo algo, vamos a la Constitución de 1830. ¿Las mujeres éramos iguales? Vamos a la Constitución de 1800, no existíamos. Los constituyentes, 100% varones. No éramos iguales, no votábamos, no existíamos las mujeres. Entonces, ¿cómo se logra esto? Negociando y con leyes. ¿Y quiénes negociaban? Estas mujeres que no formaban, no estaban en esa cúpula. ¿Y con quiénes negociaban? Con los varones para lograr lo que hoy nosotras lo vemos con muchísima naturalidad. Esas fueron mujeres feministas, porque a veces hablamos del feminismo, ¡ay, qué horror! No, hay el feminismo, ese feminismo que interactúa con el varón. El feminismo radical es otra cosa. El feminismo radical es otra cosa. Ese enfrentamiento con el hombre, eso no es así. Vamos a pensar en aquellas históricas mujeres que lograron lo que hoy nosotros estamos disfrutando y obviamente hoy tenemos una ley, no nos podemos olvidar que tenemos la ley de cuotas, ¿no? Uh-huh. La ley de cuotas fue un avance en nuestra democracia. Bueno, a propósito de eso, ¿no? Este proyecto plantea un sistema paritario, ¿no? Estamos hablando de orden alternado y secuencial entre varones y mujeres. Ahí está. A diferencia de la ley de cuotas aprobada en 2009 que establece que 2 de cada 3 cargos va para un género y el tercero para el otro. Ahí hay una diferencia entre estos dos proyectos. Ahí está. Cuando estas mujeres, que trabajaron mujeres y varones desde la bicameral femenina, mujeres de todos los partidos, porque esto no tiene color político, estos temas son temas de Estado, son temas de la sociedad, no lo podemos mezclar con los colores políticos partidarios. Hoy lo estoy presentando yo, pero no es que Gloria Rodríguez se despertó y dijo, ay, voy por la paridad. Esto viene de muchísimos años que mujeres de todos los partidos vienen trabajando. Gloria Rodríguez lo agarró, lo firmó, no es un proyecto de ley del Partido Nacional, sí pertenezco al Partido Nacional, pero lo firmé yo sola, yo no comprometí a ninguno de mis colegas del Partido Nacional en este proyecto, porque considero que este proyecto es de todo. Pero voy a su pregunta. Sí, la ley de cuotas fue un avance en esta democracia, pero la ley de cuotas dio ya lo que tenía que dar y lamentablemente se ha utilizado toda la ingeniería electoral para no cumplirla, porque usted lo acaba de decir, son ternas. Y cuando hablamos de la ley de cuota, ¿qué decimos? El tercer lugar es para la mujer. Y por lo general pasa eso, ¿no? No, pero no es el tercer lugar para la mujer. Entonces, las suplencias tenemos problemas. Entonces, esta ley de paridad, contempla, es 1 y 1, y contempla las suplencias y las vacancias definitivas por renuncia o por fallecimiento. ¿Quién va a estar ocupando ese lugar por renuncia o fallecimiento? El sexo subrepresentado. Acá no se dice una mujer. Subrepresentado. Hoy somos las mujeres, mañana pueden ser los varones. Por eso yo siempre aclaro, esto se trata de un proyecto de ley para mujeres. Cuando se presenta el proyecto de ley de paridad, las mujeres legisladoras, fue una batalla terrible. Hay que ir a las actas, hay que leer las actas de discusión.
en contra del proyecto de ley de cuotas. Fue terrible. Hoy todos dicen, no, vamos a quedarnos con la ley de cuotas, que es maravillosa. La paridad no, la ley de cuotas. Nos cuesta el cambio. Nos cuesta muchísimo. La ley de cuotas va a llegar. Si no es ahora, va a llegar igual. Porque es una necesidad y es un reclamo. Por eso yo siempre digo que estas cosas las tenemos que discutir con muchísima naturalidad, si estoy de acuerdo o en desacuerdo, pero conscientes que la ley de paridad va a llegar para quedarse. Es así. Tengo que hacer una pequeña pausa, pero me gustaría volver sobre ese tema después. Ya no? sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con la senadora del Partido Nacional, Gloria Rodríguez. A propósito, ¿no?, del proyecto de paridad, voy a rescatar una frase que dijo en el primer bloque, cuando dijo, la sociedad está preparada para esto, pero el sistema no. ¿No? Y en ese sentido, por ejemplo, hay críticas a este proyecto. El senador del Partido Nacional, Gandini, dijo que él entendía que se le sacaba libertad a las personas al momento de elegir. Y bueno, ya que mencionábamos lo del martes, lo de Domenech fue que generó bastante ruido cuando él dijo que esto era una iniciativa fascista. ¿Volvió a hablar con Domenech después de esto? No nos hemos encontrado. Obviamente que vamos a hablar, somos... vamos a compartir el mismo recinto en el Senado, compartimos comisiones, obviamente, que vamos a hablar. Fue un incidente lamentable, pero eso no quita que vamos a cortar un diálogo, ¿verdad? Referente, sí, el senador Gandini, con todo derecho y con todo respeto, el senador Gandini siempre se ha expresado en comisión, porque estos temas los discutimos en comisión, no con los invitados. Los invitados van, vierten su opinión sobre el proyecto y se retiran. Nosotros les podemos hacer una pregunta a los invitados. ¿Usted considera que este proyecto se le debe de incorporar modificaciones? Bueno, le podemos realizar preguntas a los invitados, pero nosotros no podemos debatir si el invitado está en contra o a favor. Y no podemos debatir entre nosotros en presencia de los invitados. Es una norma, digo. Ahora, el senador Gandini lo ha manifestado durante las sesiones nuestras de comisión, que no está de acuerdo y con sus argumentos, que nosotros lo respetamos y lo rebatimos, pero dentro de la discrepancia que tenemos que tener en la actividad política y en la cual tenemos que aceptarla. Estamos en democracia. Obviamente que hay muchos ciudadanos y ciudadanas que no están de acuerdo. Y bueno, el senador Gandini dijo, yo no estoy de acuerdo, que le quita la libertad. Ahora, vamos a pensarlo a la inversa. ¿No le quita la libertad al electorado de votar a más del 50% de la población? Tenemos que pensarlo a la inversa, si no le estamos quitando la libertad. Ahora, nuestro sistema electoral es un sistema muy complejo, ¿verdad? Cuando hablamos de libertad, yo cuando tengo la papeleta en mis manos, la lista, la encabeza, vamos a poner ejemplos propios. La lista, la encabeza, Gloria Rodríguez, Juanita Pérez, Pedro, etcétera, etcétera. Yo entrego esta lista y seguramente esta persona agarró la lista y dice, mirá, está Gloria Rodríguez, voy a votar esta lista. Pero en el tercer lugar, o en el segundo, ay, está tal persona, yo no la votaría. ¿Tiene la libertad de tomar una lapicera y tachar ese nombre y decir yo voto a este sí, a este no, a este sí? La libertad de elegir. No. Cuando deposita la papeleta en la urna, está votando por todos los integrantes de esa lista. Nos tiene la libertad de elegir a quien sí y a quien no. Es nuestro sistema electoral. Ahora, ¿le preocupa que un senador diga que esto es fascista, por ejemplo? A mí, obviamente, hace muy poco estábamos celebrando nuestra democracia, ¿verdad?
y que en un sistema democrático, una democracia plena, destacados a nivel mundial, que alguien diga que se trata de un proyecto de ley con contenido o pensamiento, no sé exactamente qué lo dijo, incluso después lo reiteró en televisión, ¿verdad? Fascista, obviamente que me preocupa, porque es muy grave que un proyecto de ley de contenido fascista se está discutiendo en una comisión de derechos humanos en un país con una democracia plena y en el cual integran todos los partidos con representación en el Senado. Es gravísimo, no podemos decir algo así. ¿Cómo que? Claro que me preocupó muchísimo. Y ese proyecto lo firmé yo. Es mi firma. Y me molestó, considero que en ese momento, seguramente el senador Domenech estaba pasando por un mal momento y se expresó de esa forma. Obvio, no nos podíamos quedar callados. No nos podíamos quedar callados porque vivimos en un sistema democrático. Y a veces la negativa, muchas veces le queremos hablar a determinado electorado, que lo respeto, cada uno sabe el electorado que tiene y a quién le debe de llegar el mensaje, pero a veces como que nos excedemos un poco en las expresiones y debemos de recapacitar sobre este tipo de cosas. Por eso me molestó, fue un episodio que ya lo doy por cerrado, ¿y sabe por qué? Porque a la ciudadanía son otras las necesidades que tienen, son otros los reclamos y nosotros queremos terminar este gobierno cumpliendo con todos nuestros compromisos. No nos podemos detener en estas cosas. Tenemos que seguir trabajando para cumplir con todos nuestros compromisos, con todos estos proyectos que van destinados a la población. Entonces, no nos vamos a detener en esto. Ya manifestamos lo que pensábamos, ahora seguimos para adelante trabajando para cumplir con nuestro compromiso de gobierno con todos los uruguayos. Senadora, le agradezco su visita esta noche aquí a Lado B. No, muchísimas gracias. Un placer estar acá en Lado B. Hasta la próxima. Nos vamos, volvemos mañana después de las 20 horas. Que pasen bien, chao.